Muy buenas a todos. Vamos a mostraros ahora un ejemplo del tema 7 que es algo que os había prometido, es algo que me hubiera gustado hacer en la última clase, pero por desgracia no se pudo preparar como fue debido y voy a mostraros ahora. Lo que quiero mostrar es cómo se resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales homogéneas, o sea, el tipo de sistemas que hemos resuelto en esta asignatura en el último tema, cuando aparecen en la matriz de coeficientes autovalores que son complejos, bueno, es decir, mejor dicho, autovalores que tienen parte imaginaria distinta de cero. Vale, entonces vamos a hacer un ejemplo con una matriz que es de tamaño 2 por 2, ¿vale? Estamos hablando de casos en los que, a pesar de ser las matrices cuadradas reales, aparecen autovalores con parte imaginaria no nula, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una matriz cuadrada real, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Con esta matriz queremos resolver este problema de valores iniciales. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones diferenciales x' igual a A por x, con x en t igual a 0 igual al vector 2, 2. ¿Vale? Entonces, recordemos los pasos que hay que realizar. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es diagonalizar la matriz A, ¿vale? Tenemos que calcular unos valores propios y calcular los subespacios propios asociados a cada autovalor. Bueno, en realidad nos basta con encontrar unas bases para todos esos subespacios propios, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues probablemente calcularíamos el polinomio característico de A, que en este caso nos daría igual a lambda al cuadrado menos 2 lambda más 5. ¿De acuerdo? Este polinomio tiene dos raíces que son lambda 1 igual a 1 más 2 por i y lambda 2 igual a 1 menos 2 por i. Recordad una propiedad que contamos tanto en el tema 5 como en el tema 7, que nos dice que si una matriz real cuadrada tiene un autovalor complejo con parte imaginaria distinta de cero igual a b, entonces el conjugado de este autovalor también va a ser valor propio de esa misma matriz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos aquí 1 más 2i, que es autovalor, pero como la matriz A es real cuadrada, entonces también debe cumplirse que el número complejo 1 menos 2i sea autovalor de la matriz A. Y no solo eso, sino que vamos a ver que los autovectores de este autovalor van a ser los complejos conjugados, perdón, van a ser los conjugados, no los complejos conjugados, van a ser los conjugados de este autovalor y viceversa, ¿de acuerdo? Es decir, digamos que el subespacio propio asociado a lambda sub 2 va a estar formado por todos los vectores que son los conjugados de los vectores pertenecientes al subespacio propio de lambda sub 1 y viceversa, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces calculando una base para el subespacio propio asociado a lambda sub 1, ¿vale? Entonces tenemos que calcular el núcleo de la matriz A menos 1 más 2 por i unidad imaginaria por la matriz I, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo hacemos como lo haríamos con una matriz real, ¿de acuerdo? Construiríamos esta matriz y calcularíamos su núcleo. Si no lo viésemos a ojo, que probablemente a ojo lo podríamos ver porque es una matriz 2 por 2, pues lo que haríamos sería hacer reducción gaussiana siempre por filas, ver si en la matriz reducida por filas somos capaces de ver el núcleo otra vez a ojo, y si no lo vemos a ojo, pues entonces ya lo convertiríamos a forma implícita, un sistema de ecuaciones homogéneas, y ahí trataremos de buscar el núcleo forzando a que algunas variables tengan unos valores determinados, ¿vale? Bueno, ya hemos contado muchas veces cómo calcular el núcleo de una matriz, aunque tanto reales como complejas, así que directamente vamos a escribir un núcleo para este subespacio, ¿vale? Esta matriz va a salir que tiene rango 1, por lo tanto este núcleo va a tener dimensión 1. Y si encontramos un vector cualquiera que pertenezca a este núcleo, entonces ese vector va a ser una base, un ejemplo de una base de este subespacio. Y cualquier vector que sea proporcional a este también va a ser
núcleo de este subespacio, ¿de acuerdo? Bueno, el núcleo de esta matriz, o sea, va a ser un vector que pertenezca a ese subespacio, ¿no? Dicho de otra forma, este núcleo está formado por todos los vectores complejos que están contenidos en una recta en el espacio complejo C3 que pasa por el origen, ¿vale? Esto lo repito muchísimas veces porque es una idea fundamental que tenéis que conocer todos, ¿vale? Entonces, un ejemplo de este vector, por supuesto, hay infinitas soluciones, ¿no? Cualquier vector que pertenezca a este núcleo sirve como base, es el vector 1 y 1 menos i, ¿de acuerdo? Hacemos lo mismo con el segundo autovalor, con su conjugado de 1 más 2i. Entonces, calcularíamos el núcleo de la matriz A más, perdón, menos, sigue siendo menos 1 menos 2 por i, ¿vale? Claro, ¿es necesario repetir los mismos pasos que hemos hecho antes para calcular este núcleo? No, porque ya sabemos que como este autovalor es el conjugado de este autovalor y además la matriz es cuadrada real, entonces sabemos que todos los vectores que pertenecen a ese subespacio van a ser los conjugados de los vectores que pertenecen a ese subespacio. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta base ya calculada, nosotros podemos obtener una base de este subespacio simplemente conjugando los vectores de esta base, ¿de acuerdo? Como este subespacio tiene dimensión 1, esta clausura lineal, pues basta con conjugar este vector y si lo conjugamos tenemos el vector 1, 1 más i. Recordad que el conjugado de un vector es el vector formado por los conjugados de sus componentes, ¿de acuerdo? Y ya está. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un vector propio generador subespacio propio asociado a 1 más 2i y un vector propio asociado al subespacio propio o sea, un vector propio asociado al autovalor 1 menos 2i, ¿vale? Ya está. Entonces ya podemos ir al segundo paso, que es construir la solución general de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? X de t, el vector de funciones en t, igual a, vamos a llamar a estas funciones, las funciones contenidas en este vector, x sub 1 de t y x sub 2 de t, ¿vale? Es un vector formado por dos funciones de una variable que es el tiempo, Entonces, ahora, ¿cuál es el conjunto general de todos los vectores de funciones en el tiempo que son solución de este sistema de ecuaciones lineales homogéneo? Pues es una combinación cualquiera de lineal cualquiera de estos dos vectores propios multiplicados por la exponencial de su autovalor asociado por el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces hacemos eso, nos queda c sub 1 por el vector 1 y 1 menos i, esto es un 1, por elevado a 1 más 2 por i por t, ¿no? Más c sub 2 por el vector columna 1 y 1 más i por elevado a 1 menos 2i por t. ¿Vale? Donde c sub 1 y c sub 2 son dos constantes de esta combinación lineal, cuales que pueden tener cualquier valor complejo. Son dos parámetros escalares que pueden tener cualquier valor complejo, ¿de acuerdo? Entonces, ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a calcular cuáles son los valores de estos dos parámetros. ¿Y cómo hacemos eso? Pues utilizando la condición inicial en t igual a 0. Por cierto, veis que hasta ahora, aunque los autovalores son complejos y los autovectores también son complejos, estamos siguiendo los mismos pasos que si fueran reales. ¿De acuerdo? Hasta ahora nada cambia, ¿vale? Vamos a calcular cómo son esta c sub 1 y cómo es esta c sub 2, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues sustituyendo t igual a 0 y sustituyendo x de t por el vector, por los valores del vector que contiene los valores de las funciones evaluados en t igual a 0, ¿no? Que es el vector, ¿cómo era? Es el vector 2, 2, ¿vale? Entonces tenemos que el vector 2, 2, que es x en t igual a 0, tiene que ser igual a c sub 1 por 1 y 1 menos i por elevado a 0, ¿de acuerdo? Porque aquí nos queda e elevado a 1 más 2i por 0, el exponente se hace 0, elevado a 0 es 1, por lo tanto aquí pondríamos 1, que en realidad es como no poner nada, más c sub 2 por 1
1 más i, ¿vale? Ahora que tenemos que buscar dos coeficientes que hagan que esta combinación lineal de estas dos columnas sean iguales al vector 2, 2, ¿vale? Esto es equivalente a resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿de acuerdo? Donde las incógnitas son c sub 1 y c sub 2. Si no sois capaces de ver a ojo una solución, podéis resolver el problema de encontrar estos dos coeficientes como si fuera un sistema de ecuaciones lineales, pero si tenéis práctica con los cálculos, con los números complejos y hacéis operaciones con números complejos con soltura y demás, probablemente a ojo veáis una combinación de escalares, de valores, que hagan que la suma de estos dos vectores nos dé igual al vector 2, 2, ¿de acuerdo? Fijaos, si tanto c sub 1 como c sub 2 son igual a 1, entonces arriba, fijaos, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda 1 por 1 más 1 por 1 igual a 2, ¿vale? La primera componente se cumple esta ecuación. Vamos a ver si la ecuación se cumple también en la segunda componente. 1 por 1 menos i más 1 por 1 más i, nos queda 1 más 1, que es 2, menos i más i, que es 0, 2 también, ¿de acuerdo? Tanto c sub 1 igual a 1 y c sub 2 igual a 1 son los valores que tienen que tener estos escalares para obtener un vector de funciones reales en el tiempo que cumpla las condiciones iniciales que nosotros hemos forzado. ¿Y con eso qué tenemos? Pues con eso tenemos ya una solución única para nuestro sistema, ¿de acuerdo? Para nuestro problema de valores iniciales. Tenemos una función única que cumple que resuelve el problema de valores iniciales que hemos planteado, ¿de acuerdo? Lo voy a escribir aquí. Escribir aquí la solución. Por tanto, espera un momento. Entonces tenemos que x de t igual a, sustituyendo los escalares por los valores 1 y 1, aquí nos queda 1, 1 menos i por elevado a 1 más 2 por i por t, más 1, perdón, 1 más i por e elevado a 1 menos 2i por t, ¿de acuerdo? ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, vamos a escribir esta solución, que quedase muy fea, de una forma mucho más simplificada, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer eso, vamos a antes ver que nosotros esta exponencial, utilizando las propiedades de las potencias, podemos descomponer el producto de dos exponenciales, ¿verdad? Esto lo podríamos escribir como e elevado a 1 por t, que es t, multiplicado por e elevado a 2 por i por t. De la misma forma, esta exponencial la podemos dividir como, o la podemos factorizar como el producto de e elevado a t por e elevado a 2 por i por t. Entonces, seguimos adelante, ¿de acuerdo? Y sacando factor la exponencial de t, lo que nos quedaría es exponencial de t multiplicado por el vector 1, 1 menos i por elevado a 2 por i por t más 1, 1 más i por elevado a menos 2 it. ¿Vale? ¿Cuál va a ser mi objetivo ahora? Pues ahora, mi objetivo ahora es demostraros que esto, aunque tengamos tanto vectores como exponenciales complejas, esto en realidad es un vector de funciones reales. Y nuestro objetivo ahora va a ser convertir esto en una función real. ¿De acuerdo? En general, esto es importante que lo recordéis, ¿vale? Cualquier problema de valores iniciales en el que esté presente una matriz de coeficientes real y que tenga una condición inicial real, va a dar como solución un vector de funciones reales, siempre en general. Aunque,
como en este caso, nos salgan valores y vectores propios complejos, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tener una solución final real, ¿de acuerdo? Y para demostrarlo, bueno, no para demostrarlo, no, y para dar un ejemplo de esto, pues lo que vamos a hacer es convertir esta expresión en una expresión real, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a aplicar, para convertir esto en una expresión real, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar la identidad de Euler, ¿de acuerdo? Y vamos a expresar estas exponenciales como senos y cosenos, y vamos a sustituir. Y operando los vectores que nos van a quedar aquí, los elementos que nos van a quedar, vamos a ver cómo todos los términos que tiene la identidad, la unidad imaginaria, perdón, se van a cancelar entre sí y nos va a quedar un vector de funciones reales que va a ser equivalente a esta solución, que va a ser equivalente a este vector. Lo que vamos a hacer es simplemente simplificar esto para eliminar todas las partes imaginarias, ¿de acuerdo? ¿Es algo que podemos hacer siempre? Siempre, siempre que la matriz sea real y siempre que las condiciones iniciales sean reales. Como ya os he dicho antes, vamos a tener soluciones reales, ¿de acuerdo? Las soluciones van a ser funciones reales. Entonces, vamos allá, ¿vale? Sustituimos aquí las exponenciales a través de la identidad de Euler. Recordemos la identidad de Euler. ¿Qué nos decía la identidad de Euler? Apartado 1.1. Pues nos dice lo siguiente. Nos dice que la exponencial de i por teta, donde teta es un número que puede ser tanto real como imaginario, ¿de acuerdo? Esto es igual a, perdón, esto es igual al coseno de teta más i por el seno de teta, ¿vale? Entonces esto lo vamos a sustituir aquí y lo vamos a simplificar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda, a ver, aquí en rojo, a ver, aquí, elevado a t por el siguiente vector columna de dos componentes. Si sustituimos y operamos, ¿de acuerdo? Bueno, primero voy a hacer una cosa, para que quede más claro. Elevado a 2 por i por t. Si aplicamos aquí la identidad de Euler, ¿qué es lo que nos queda? Pues aquí lo que nos queda es lo siguiente. Nos queda el coseno de 2 por t más i por el seno de 2 por t. ¿Y aquí qué tendríamos? Pues aquí tendríamos espera un momento, aquí. El coseno de menos 2 por t más i por el seno de menos 2 por t. Pero, cuidado, el coseno de menos alfa, recordad, si alfa es un ángulo, entonces el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa, por la propiedad de los cosenos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos queda coseno de 2t. Donde pone coseno de menos 2t, nos queda coseno de 2t. Y ahora, seno de menos 2t. ¿A qué es igual el seno de menos alfa? Pues es igual a menos el seno de alfa, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tendríamos que escribir menos i, o podríamos escribir para simplificar esta expresión y quitar de aquí dentro los signos negativos, podríamos escribir, y lo vamos a hacer, aquí menos i por el seno de 2 por t, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que esta exponencial es coseno de 2t más i por seno de 2t y tenemos que esta exponencial es coseno de 2t menos i por seno de 2t. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues sustituir. Y si sustituimos, nos queda la siguiente expresión. Sustituimos, operamos, hacemos el producto entre estos números complejos por las componentes de cada uno de los vectores y tenemos el siguiente vector. Coseno de 2t más i por el seno de 2t más coseno de 2t, esto es coseno, menos i por el seno de 2t. Y abajo nos queda 1 menos i coseno de 2t más i por seno de 2t.
y, 1 más 1 más i por coseno de 2t menos i por seno de 2t. Un momento. ¿Vale? Vamos antes arriba, que es más fácil. Vamos a simplificar arriba. Coseno de 2t más coseno de 2t va a ser igual a 2 veces el coseno de 2t, ¿de acuerdo? Y seno de 2t menos y seno de 2t, esto se va a ir con esto, ¿de acuerdo? Y finalmente nos va a quedar elevado a t multiplicado por, abrimos aquí paréntesis, en la primera componente de este vector columna nos quedaría 2 por coseno de 2t. Ahora la duda es que nos queda abajo, ¿de acuerdo? Voy a dejaros a vosotros que, como ejercicio, simplifiquéis la expresión de abajo, ¿de acuerdo? Fijaos que lo que tendríais que hacer es aquí operar con estos, o sea, hacer estos productos de números complejos, ¿de acuerdo? Sumar y simplificar y juntar las partes reales con las partes reales a las imaginarias con las imaginarias. ¿Qué os debería de pasar si lo hacéis bien? Pues lo que os debería de pasar es que las partes imaginarias se cancelan las unas con las otras, ¿de acuerdo? Y os queda también aquí abajo una componente real. Esa componente real va a ser igual a 2 por coseno de 2t más 2 por seno de 2t, ¿vale? Pues ¿qué os he demostrado? Pues os he demostrado efectivamente que esta función, aunque parece una función compleja porque hay muchos is, en realidad es una función absolutamente real, ¿de acuerdo? Aplicamos la identidad de Euler y magia potagia, todas las partes imaginarias se han cancelado entre sí, ¿de acuerdo? Nos queda una función que es absolutamente trigonométrica. Bueno, mejor dicho, nos queda una función que es el producto de una exponencial por una combinación lineal de funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Ahora veremos cómo representaríamos esto gráficamente y cómo serían las funciones, ¿vale? Las dos funciones, ¿no? Tanto x1 como x2, ¿no? Cómo serían estas dos funciones en el tiempo. Vale, entonces si esto acabamos de simplificarlo ya del todo, nos queda que el x de t, solución de nuestro problema de valor inicial, va a ser igual a 2 veces por e elevado a t por el vector coseno de 2 por t coseno de 2t más seno de 2t. Y con esto terminamos este ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Ves que cuando aparecen autovalores complejos y autovectores complejos como resultado, eso no cambia nada cómo se resuelve el ejercicio? El ejercicio se resuelve exactamente igual a cómo se resolvería si los autovalores y los autovectores fuesen siempre reales, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que cambia? Pues lo que cambian son dos cosas. Primero, que habrá que hacer operaciones con números complejos, esto es evidente. Y dos, pues cambia que si cogéis la solución final que os queda al sustituir aquí los autovalores, los autovectores y las Cs y aplicáis la identidad de Euler, entonces podéis convertir esta expresión en una expresión que es el producto de una exponencial por una combinación de funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? En general, cualquier problema de valor inicial con matrices cuadradas reales, condiciones iniciales reales, autovalores complejos, las soluciones os van a quedar siempre así. Siempre os van a quedar como una exponencial del tiempo o de una exponencial de a por t, ¿de acuerdo? Donde a es un número real multiplicado por una combinación lineal de cosenos, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros fuéramos a representar gráficamente estas soluciones, lo que veríamos sería lo siguiente, ¿no? Voy a representar, por ejemplo, la función x sub 1 de t, que es 2 exponencial de t por coseno de 2t, ¿de acuerdo? Que es más fácil que x sub 2 de t, x sub 2 de t, eso es un poco más complicado. Vamos a representar x sub 1 de t con respecto del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando t es igual a 0, tenemos 2 por 1, por el coseno de 2t tenemos 2, ¿vale? Tenemos como valor x sub 2 de 0 igual a 2, ¿vale? Esto en t igual a 0. Ahora, cuando t es igual a pi, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando t es igual a pi, aquí tenemos como ángulo coseno de 2 por pi, que es igual al coseno de 0, ¿no? Por lo tanto, cuando llegamos a pi, se supone que este coseno ha dado un ciclo completo, ¿de acuerdo?
Pero ¿qué pasa con la amplitud de este coseno? Pues fijaos, como aquí tenemos una exponencial del tiempo, entonces según pasa el tiempo, esta constante no, esta función, 2 por exponencial de t, se va a hacer más y más grande en el tiempo, ¿de acuerdo? Porque la exponencial de t es una función creciente, ¿de acuerdo? Si aquí ponemos pi, exponencial de pi será un número bastante más grande que 2, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer aquí un pequeño cambio para representarlo bien. Voy a borrar aquí este 2, lo voy a poner un poco más abajo, ¿de acuerdo? Para poder dibujarlo bien. Poner aquí 2, ¿de acuerdo? Comenzaremos desde aquí para dibujar nuestro coseno, que en 0 vale 2. O sea que bajaría el coseno, volvería a subir y cuando llegamos aquí a pi, lo que tenemos es que la amplitud de este coseno, esta función trigonométrica, aumenta por culpa de este término, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué pasa si pasamos desde pi hasta 2pi? Hasta t igual a 2pi. Pues ¿qué pasa? Que volvemos a repetir el mismo ciclo, ¿de acuerdo? La sinusoide otra vez baja, vuelve a subir, pero esta vez cuando llegamos a 2pi, la amplitud ya no es la misma que cuando era pi, sino que es mucho más grande, ¿de acuerdo? Si llegásemos hasta hacia 3pi pasaría exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es un coseno que según pasa el tiempo se va haciendo más y más grande, la amplitud va creciendo más y más en el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Vale? En general, ¿de acuerdo? Cuando aparecen autovalores complejos en autovectores reales, lo que ocurre con estos problemas de valor inicial es que nos dan lugar a funciones que tienen siempre esta forma, ¿de acuerdo? Son siempre funciones trigonométricas con amplitudes que o bien crecen en el tiempo si la parte real de los autovalores son positivas, o bien son sinusoides decrecientes en el tiempo, es decir, que se hacen cero según el tiempo se hace infinito, cuando la parte real de los autovalores, que sería este coeficiente que multiplica aquí al tiempo en la exponencial, fuese negativo, ¿de acuerdo? Ya veréis cuando estudiéis ecuaciones diferenciales en segundo que, bueno, nosotros, ya enfaticé esto en clase, ¿no? Nosotros podremos estudiar si este sistema diferencial, que en general va a representar un sistema físico de la realidad, ¿de acuerdo? Es estable o inestable estudiando los autovalores, ¿de acuerdo? En este caso, como nos han aparecido unos autovalores complejos, fijaos que la parte real se corresponde con la estabilidad. Nos dice si es estable o es inestable este sistema. Es decir, nos dice si es positivo, nos dice que el sistema, con el paso del tiempo, las oscilaciones se hacen más y más grandes, por lo tanto el sistema es inestable, ¿de acuerdo? Cuando más grande es la parte real, entonces em, con, con mayor velocidad, o sea, con mayor aceleración crece la amplitud de estas oscilaciones. Pero si fuese la parte real negativa, ¿de acuerdo? En estos dos autovalores complejos, entonces ocurriría lo contrario. Lo que ocurriría es que esta exponencial sería una exponencial negativa y por lo tanto las amplitudes en vez de crecer decrecen hasta hacerse cero con el tiempo. Entonces ahí lo que tenemos es un sistema asintóticamente estable, ¿de acuerdo? ¿Y qué información nos dan las partes complejas de estos autovalores? Pues las partes complejas de los autovalores nos informan sobre la velocidad de esta sinusoide, ¿vale? Nos dicen, por un lado, estas partes imaginarias, al ser distintas de cero, nos dicen, por un lado, que las soluciones de estos problemas de valor inicial, que estas funciones solución van a ser funciones oscilantes, que van a ser combinaciones lineales de senos y cosenos. Eso por un lado. Y por otro lado, fijaos, cuanto mayor es el valor absoluto de estas partes imaginarias, entonces, con más velocidad angular, están oscilando estas sinusoides, ¿de acuerdo? Si esto en vez de ser 2 fuese 4, entonces aquí tendríamos coseno de 4t y aquí abajo tendríamos coseno de 4t más seno de 4t, ¿de acuerdo? Y en vez de completar un ciclo con periodo pi, en vez de ser pi el periodo de esta sinusoide, sería pi medios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuanto mayor sea esta parte imaginaria, tanto mayor es la velocidad con la que oscilan estas sinusoides, ¿de acuerdo? Eso no es álgebra, eso lo veréis mucho más a fondo en ecuaciones diferenciales, pero os lo dejo como curiosidad matemática. Recordad que nosotros resolvemos estos problemas de valor inicial siempre para resolver problemas físicos y modelizar problemas físicos del mundo real. Y ya está. Con esto termino este vídeo. Espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta el final de él y habéis escuchado todo, pues
Os deseo muchísima suerte con la tercera PEC de este lunes. Si no habéis aguantado hasta aquí o si no me habéis escuchado hasta aquí, pues os deseo la misma suerte igual. ¿Vale? Os deseo suerte a todos y nada, hasta la vista. Chao.